¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Estamos empezando un nuevo Deportivo Federal, como siempre, en la señal más federal de la República Argentina. Hombre de negro, hombre de blanco. Parecemos las damas. El juego, ¿eh? Por supuesto, el ajedrez iba a decir, Por supuesto. pero me salió las damas. Perfecto. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien. Excelente semana de deporte. Bueno, vamos a hablar de rugby, vamos a hablar de tenis, vamos a hablar de un juego, deporte. Acá ya vamos preparando a Roberto Carlos, Sí. porque nos vamos a meter con el pop tenis. ¿Qué es el pop tenis? Es un tenis chico. Después vamos a hablar de los detalles de la paleta, pues paleta no raqueta, si parece pádel, si tiene que ver con el pickleball, si es de la familia de un juego que no sabemos bien de dónde vino, o si efectivamente está relacionado y vinculado con el tenis. A mí me parece que no tanto. Pero te noto muy... No estás haciendo ni gesto, está bien. No, El que juega a las cartas sabe que no puede, ¿no?, levantar la ceja. Exacto, sí. Después me reservo después para el análisis. ¿Título no? ¿Tampoco? Ok, ya Un está, ya deporte. lo digo. Sí, si querés te lo digo. Sí, Un deporte en vez de un juego. bueno. Si lo comparamos con lo que hicimos, lo que mostramos la semana pasada. Y ahí está Roberto Carlos, que tiene que venir rápido. Y el pickleball también. No, el pickleball para mí todavía es un Es juego. más juego todavía. Sí, sí. Ok. Uno es deporte y el otro es juego, para mí. Ok, perfecto. Bueno, esto va a ser dentro de un ratito, vamos a hablar de tenis también, pero ya creo que lo tenemos conectado a nuestro especialista de rugby, el Chino Méndez. ¿Cómo te va, querido? ¿Todo bien? Buenas tardes, Ale, Rolo, ¿cómo les va? Co- ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, ya vemos que estás con Gonzalo Becar Varela, un prócer Ya me presentado, de pero me puse a un prócer la del rugby, introducción ¿no? y quiero presentarlo formalmente. Bien, a ver, dale. Bueno, para esto vamos a tener que hablar un poco de la actualidad. La selección de Gales consiguió su primer triunfo luego de 18 derrotas y 2 años de sequías. Ok, Pero no siempre fue así. La selección de Gales supo tener su época de gloria. Esto fue en los años 70. Y vamos a viajar al año 1976, donde los Pumas lograron un partido épico contra la selección de Gales, con grandes jugadores como Phil Bennett y Gareth Edwards, que al día de hoy es considerado el mejor jugador de rugby de la historia. lindas imágenes, Mira, a color y todo. Para que nos cuente un poco mejor, hemos invitado al señor Gonzalo Becar Varela. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, Gonzalo? Un gusto que estés acá con nosotros. La verdad que una gran nota que ha conseguido el Chino. Ya estábamos recién viendo imágenes de aquel partido del año 76, donde vos fuiste protagonista. Si querés, charlemos un poquito acerca de este partido, pero hay mucha tela para cortar. Sí, Dale, primero que dale. nada quería agradecer a Gonzalo por recibirnos en su casa. Estamos en el Club Atlético de San Isidro. Se ven las tribunas acá atrás. No, yo agradecerles a ustedes que me invitaran a recordar este partido, que la verdad que fue una cosa muy linda, sobre todo se dio por primera vez en televisión en directo acá a la Argentina en blanco y negro a las 10 de la mañana, así que todo eso fue un acontecimiento muy, muy interesante y obviamente para mí que jugaba un test match. Mi primer test match fue porque cuando fui en la gira del 75 a Francia, no jugué test match, sino que jugué los partidos así de entre Provinciales. semana, los provinciales. Bien. Pero nada, la verdad que es un lindo recuerdo y estar acá ni hablar, ¿no? Poderlo contar en mi casa, como dice él, que es el CASI, que es el club que me dio la oportunidad de jugar en la primera y después poder jugar en el seleccionado, ¿no? Rolito. ¿Cómo están? Vamos a poner, quizás está bueno poner en contexto para toda la gente que nos está viendo de ese partido tan especial, porque era contra el vigente campeón del Cinco Naciones y ganador del Grand Slam en ese año, ¿no es así? Es decir, era el mejor equipo del mundo y los Pumas estaban muy subvalorados en ese entonces, ¿no es así? Sí, la verdad que no tenía una continuidad de grandes partidos o de triunfos, siempre estábamos ahí, progresando. Vos pensás que el rugby de nuestra época era totalmente amateur,
y vos con los equipos de Europa y Nueva Zelanda y eso ya habían empezado, como lo llamaban antes, el profesionalismo marrón, que Claro. era, viste, semiprofesionales. Entonces, hay una diferencia enorme, pero así todos los Pumas siempre se caracterizaron por tener una actitud tremenda para todos esos partidos y se lograban buenos resultados. Y bueno, el equipo de Gales era el mejor que había en este momento, venía de ganar varios años en ese momento el Cinco Naciones y tenía unos jugadores que todos jugaban en los British Lions y en todos esos equipos de Europa que la verdad que eran unos jugadores extraordinarios. Y estaba Gareth Edwards, Sí, que era era todo, Gareth considerado, Edwards, hasta hoy es considerado el sí, mejor tal jugador cual. de rugby de la historia. Phil Bennett, J.J. Williams, J. Peter Williams, el fullback que era un fenómeno. No, era un equipazo, sobre todo los tres cuartos eran tremendos. Pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de hacer un muy buen partido, animarnos a jugar de todos lados. Teníamos en la línea de tres cuartos, la verdad que era bastante sólida y nos divertíamos, tratábamos de divertirnos. Así que salió un partido lindísimo. De hecho, después decían que ese partido de Gales y nosotros se utilizó para enseñar el juego que habían visto enseñarlo, ¿no? Allá en Gales. Así que la verdad que un orgullo. Fuiste el goleador del partido y de la gira. Sí, yo de los 19 puntos que se hicieron, hice 10 yo y Porta hizo 3, son 13, no, 6 Porta. Sí, un try y 2 penales hiciste, ¿no? Claro, yo hice un try, 2 penales, un try de Gobeluz, son 10 y 2 penales de Porto. No, 3 penales de Porto, no me acuerdo. La verdad que bueno, no me Ahora, acuerdo. ahora para poner en contexto, faltaba un minuto y los Pumas iban ganando en el cierre de la gira contra el mejor del mundo en el Arms Park en Cardiff, en la sede, o sea, en la capital de ellos, ¿no es así? Era un golpe, o sea, no es que era acá y que jugaban contra un equipo de barrio de Gales, sino que era la selección de Gales jugando de local y faltando un minuto iban ganando. Sí, 19-17 y le cobran un penal a Travaglini, lamentablemente que hace un tackle en el cuello Alto. a John Peter Williams, pero fue en mitad de cancha, un poquito más atrás de mitad de cancha, pero el referee fue hablando así con Travaglini, creo, explicándole por qué el penal lo terminó dando casi en las 40 yardas del lado nuestro, o sea que se le facilitó que llegara, que te digo, yo estaba atrás del arco y llegó rozando el travesaño. Y ahí entró y terminó el partido. Salieron corriendo, Phil Bennett salió corriendo para el vestuario que nos esperó, estuvo muy bien, nos esperó a los jugadores argentinos y saludó uno por uno. Sí, Phil Bennett fue, ¿no? El que convirtió. Ahora, Sí. ahora hubo titulares en Gales porque realmente tuvo resonancia ese partido, ¿sí? Por ejemplo, The Observer tituló El honor de los Pumas intacto, Gales nunca tuvo tanta suerte, ¿sí? Y el Sunday Express, por ejemplo, para Gales la victoria, para los Pumas la gloria, por lo cual no pasó desapercibido ese partido para ellos. No, totalmente de acuerdo. Por eso te digo que después lo utilizaron como enseñanza del juego allá en Gales. Realmente fue un resultado tremendo. Nosotros, si no hubiera hecho Alejandro ese tackle, por ahí, viste, ya terminaba y ganábamos. Pero bueno, lamentablemente sucedió eso. Y sí, jugamos muy bien. Vos pensás que el equipo le hizo 2 tries jugando desde nuestro gol casi. Así que imagínate cómo, no, cómo vieron el juego que desarrollamos los tres cuartos y con una jugada que yo hablaba el otro día acá en el Casi, que le pusimos Petreca, que es esa que hace el traigo Belús, que se la copiamos a los rumanos cuando estuvieron acá, se le habían hecho a los Pumas en la primera vez que vinieron los rumanos a jugar y en la cancha de Ferro. Y con esa jugada se le hizo el try a Gales. Bueno, Ahora tu try estuvo considerado entre los mejores 100 tries del mundo. Sí, los dos, el de Gobeluz y el mío, entre Los dos. los 2 tries.
consideró dentro de los 100 mejores. Gales era en ese momento el equipo, ¿no? El equipo mundial, como en algún momento fueron los All Blacks y demás. Y los Pumas, claramente, en ese entonces, Pumas amateur, con Porta, con Becker Varela, con otras estrellas, salían a luchar siempre de visitante. Sí, no, tal cual. Bueno, ahí la verdad que era un equipo nuestro muy bien armado, muy equilibrado, buenos forwards que obtenían bien la pelota y con los tres cuartos podíamos darle buena utilización a esas pelotas que nos conseguían los forwards. Así que pudimos hacer un buen juego, buenos movimientos, dos muy lindos tries y bueno, no tuvimos la suerte del resultado, pero como dicen, tuvimos la gloria. Como perlita de esa gira, a ver, contame que vos eras uno de los consagrados, ¿no? Se dice que al Chapa Branca lo anotaron con 19 años, perdón, con 23 años y tenía 19, ¿puede ser? Tenía 18, 19, sí, 19 recién cumplidos. Sí, ¿y por qué lo anotaron más, o sea, más grande? Para que no le hagan pagar el derecho de piso o algo así, ¿no? No tengo ni idea. Eso, viste, cuando hacen las planillas que le pasan la información, algunos habrán hecho una joda, porque la verdad es que no sé, no tengo ni idea. Después te toca regresar a Gales como entrenador. Fuiste entrenador, asistente de Alex Wiley, el neozelandés, y regresaste a Gales. Sí. Que Argentina pasa por primera vez a cuartos de final. Así es. Y hubo una jugada muy especial en la cual vos tuviste que ver, que hoy es una jugada bastante común, que hay un jugador que pasa mal llamado en falso, que es opción, que juega por la espalda. Se juega por la ¿Me puedes espalda, contar pero un poco? sí, esa jugada la hacíamos, yo la entrenaba cuando me tocó entrenar San Fernando, la hacíamos allá y después armaron tres equipos con Guay, que en ese momento los Pumas lo entrenaba, estaba Wiley, Tito Fernández y Pipo Méndez, y armaron tres equipos con distintos entrenadores para ir probando a los jugadores. Y bueno, en uno de los equipos me tocó entrenarlo a mí y ahí empezamos a hacer esa jugada. Era una magia de tijera con el primero, venía en falso o como opción o falso el segundo centro y en la apertura se la daba al wing ciego y el wing ciego se la daba al fullback y haciendo 2-1 con el wing contrario y se la daba al wing. Pero ahí tuvo la virtud y la avisparse enseguida de un buen jugador que fue Camardón, que en vez de dársela a Gonzalo Quesada, que en ese momento había pasado de fullback, lo saltea porque al ver que el win de Irlanda se le fue de punta para taclearlo, porque intuyó cómo iba a venir el pase, Camardón lo saltea y Albanese, que con buen tiempo de espera para que se la tiraran, la agarra y pudo correr y hacer el try. En ese mundial, ¿no? O sea, se rescata el triunfo contra Irlanda o sea, pasar a cuartos, después, bueno, perder con Francia, que finalmente termina subcampeón, nada más ni nada menos, que le gana a los All Blacks, inclusive en el mundial. Se resalta el triunfo contra Irlanda, pero capaz que no se menciona tanto la remontada que tuvieron contra Samoa, que iban 13 puntos abajo, puede ser, cuando termina el primer tiempo, y después levantan contra Samoa, que Samoa después le gana a Gales, con quien había perdido los Pumas en el primer partido, ¿no es así? Sí, ahí tenemos el partido contra Irlanda, es el otro video. Ahí está. Recuerdo que Samoa había sido nuestro verdugo en los dos mundiales anteriores. Les habían ganado. Sí, se iba perdiendo, nos iban ganando bien y después, bueno, la charla de Alex Wiley y todo en el entretiempo generó que el equipo levantara y se pudo ganar. Aparte, Samoa después le gana al primero del grupo, que fue Gales, precisamente. Tal cual, así es. O sea que... Sí, un gran equipo, tenía buen claro, equipo. tal cual. Era un buen equipo, era un muy buen equipo. Los samoanos eran muy veloces, muy fuertes y con buen rugby. La verdad que tenían muy buen rugby. Y este partido que estamos viendo, el 99, frente a Irlanda, qué partido, ¿eh? Empujábamos todos acá. La defensa tremendo. En los últimos fue tremenda.
vos veías que los tipos ya no sabían qué generar para poder doblegar a esa defensa. Sí, Fue sí, sí. tremendo. Sí, fue Y tremendo estar el ahí, partido. sí, y estar ahí en la cancha era, viste, vos decís, que termine este suplicio, porque era durísimo. Ahora, Pero bueno, Gonzalo, nosotros lo vimos por televisión, este partido, y decíamos, debe ser tremendo estar aguantando, ¿no?, tanto tiempo en los últimos minutos con ese estrés y además con 15 tipos que se te vienen encima durante, yo ya no recuerdo qué cantidad de tiempo, pero vos que lo viviste de adentro, ¿cómo fue aguantar todo eso? no, por eso te digo, era durísimo, fue como vos decís, un estrés tremendo, te comían los dedos, era porque decías, cuando terminas, cortalo, viste esos gritos Sí, sí. desesperados que uno da con el referee, terminalo, que esto del otro, y metían, y los Pumas seguían tacleando, no, una cosa tremenda, la verdad, yo no lo había vivido nunca. Sí, 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 fue bueno, un hito también en los triunfos de los Pumas frente a un rival durísimo, Irlanda, que lo fue siempre, ¿no? Y en ese momento se había transformado, no sé si vos lo viste así, en una especie de clásico con los Pumas, pues no fue el primer enfrentamiento, no fue el único enfrentamiento en ese tiempo contra Irlanda. Con Irlanda ya habían jugado ¿qué año? Fue en la gira de Escocia e Irlanda en el 70 y algo, Claro, creo. pero después vinieron Mucho. muchos más enfrentamientos también, en mundiales Es incluso. Y en los mundiales sobre todo, tal cual. Exactamente. A ver, vamos a hablar un poquito, me van a decir estoy loco, ¿no? Vamos a hablar de fútbol. Poquito arrancar con el fútbol, ¿no? Con la AFA, Sí. con tu abuelo, con Adrián. ¿Qué me puedes contar de eso, Gonzalo? Te cuento, mi abuelo fue presidente de la asociación de fútbol, había dos asociaciones y él era de uno. Y después en el gobierno de Torcuato de Alvear se unifica, mi abuelo logra unificar las dos asociaciones, él es el que compra el edificio de Viamonte y ahí empezó a hacerse el campeonato con una sola, con lo que sería la AFA. Claro. Él armó, que nadie lo dice, mi abuelo fue el que inventó el torneo federal, Ajá. que se está jugando, que se juega ahora, viste, con los equipos de todas las categorías, de todas las Claro. provincias. En su que primer momento el Nacional B y luego el Federal. Claro, bueno, él fue el que inventó el torneo ese porque decía que había que federalizar el fútbol, que no podía solo jugarse acá y que había que hacerlo en todas las provincias para que los chicos no estuvieran en la calle, que se educaran con las reglas del juego y demás. Y por eso inventó ese torneo que se llamaba, después le pusieron la Copa Adrián Becar Varela. Ujú. Y después él fue a Barcelona, se había ido con la familia, con mi padre y todos sus hermanos y demás, y le mandó a Uruguay y a la Argentina para que lo autorizaran a ir a la reunión de la FIFA, ponele que sí, ya no sé cómo llamaba en ese momento, para gestionar que el Mundial se jugara acá en Argentina y en Uruguay, el Mundial del 30. Ujú. Lamentablemente, aparentemente, Argentina no contestó, los uruguayos sí, y él gestionó eso, le ganó la discusión a Jules Rimet, porque Jules Rimet decía que el Mundial se debía hacer en Inglaterra porque fueron los inventores del fútbol, y mi abuelo le decía que no, que tenía que ser Uruguay porque venía de ganar los dos torneos de las Olimpiadas. ¿eh? Entonces, en la discusión, la gente votó lo que decía mi abuelo, y por eso se vino a jugar acá al Uruguay el Mundial del 30. Él no lo pudo ver porque se murió en El Europa. 29. Claro, claro. Sí, Así ahora que- pongamos en contexto quién era Jules Rimet, ¿no? Porque, por supuesto, en ese momento era el presidente, ¿no? de la Federación, de la FIFA, de la hoy llamada FIFA, pero era este era el primer mundial y él era el impulsor del primer mundial, no era un dirigente más, era el dueño de los mundiales, por lo cual la pulseada era medio Sí. desigual, ¿no? De hecho, después la Copa, en un congreso del 46, le ponen a la Copa del Mundo Jules Rimet, ¿no? Claro.
Se la lleva a Brasil por ganar 5 campeonatos Por mundiales. llevarla 3 veces. El primero que llegaba al tricampeonato, que fue en 1970 Brasil, se la llevaba. Pero fue alguien muy importante, no fue un presidente más, ¿sí? Había sido el inventor de la Copa del Mundo y él quería que se hiciera en Inglaterra, por supuesto por los motivos que habías dado. O sea que fue difícil la tarea de Adrián, de tu abuelo, de torcer la voluntad del dueño de la Copa del Mundo, ¿no? Tal cual, dicen que fue un discurso tremendo, que los mató a todos. Yo no, lamentablemente no llegó la cinta, pero dicen que el discurso fue tremendo, que por eso logró que se hiciera acá en Uruguay, ¿no? Exactamente. Gonzalo, la verdad que un placer que hayas estado acá con nosotros. Chino, no sé si querés, te dejo el cierre por si querés agregar algún dato más. Sí, para mí siempre es un honor y un placer recibir a los grandes del rugby argentino que hicieron un camino para que los Pumas se encuentren donde están hoy. Fue gracias a ellos, por supuesto, y a los jugadores que fueron avanzando, pero que colaboraron mucho para que esté el rugby argentino donde está hoy posicionado. Seguro, yo creo que los Pumas es una consecuencia del rugby de acá, de la Argentina, obviamente, donde los equipos no solo se enseñaba a jugar, sino se enseñaba el compañerismo y todos los valores que tiene el rugby. Y a partir de eso es donde los Pumas lograban tener éxito o algo parecido al éxito en el exterior, ¿no? Y la verdad que nada, uno se siente muy orgulloso y yo cada vez que voy a un acto así de escuelas o qué sé yo y ponen el himno, me vuelvo loco porque haber estado en una cancha y que te toquen el himno cuando vos vas a defender, entre comillas, los colores de Argentina es una emoción tremenda y yo lo sentí y mucho. Ese es el legado que ustedes nos dejaron a nosotros. Me alegro. Bueno, Gonzalo, gracias, es un placer, un abrazo grande. Chino, como siempre, un fenómeno. No, gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Un placer. Chau, chau, chau. Bueno, qué lujo nos dimos, ¿eh? La verdad que una nota linda, emotiva, histórica, porque el apellido Bécar Varela tiene que ver con la historia y tiene que ver con el fútbol, ¿no? Vaya paradoja, el fútbol y el rugby en algún momento se cruzaron y fue a partir del abuelo de Gonzalo Bécar Varela, ¿eh? Tal cual. Sí, y qué lástima que Argentina no haya querido organizar ese mundial. Después hubo otro mundial que Argentina no fue, por hacer boicot. Al principio los dirigentes argentinos tenían, al principio del siglo XX, sí, tenían una imagen de Argentina y una soberbia que le impidió participar más y mejor Argentina en los mundiales, al menos en los comienzos, ¿no? En cambio vinieron más tarde dirigentes que de soberbia no entendieron nada. Total. Clic. Sí, ya como se quedó Totalmente. acá, pues sí. Aparte, déjame hacer, sí. Déjame decirte, Adrián Bécar Varela, tercer presidente de esta asociación, que después decantó en la AFA, el lujo a la presidencia de hoy. Si hacemos una comparación, en algo nos equivocamos, no aprendimos nada, porque si tenemos esta dirigencia en comparación de Adrián Bécar Varela, sí, fuimos para en atrás, los inicios, sí, retrocedimos, sí, nos subimos de nuevo a las palmeras. Claramente. Vos pensás que esos hombres en aquel momento convencían con la palabra. Claro. ¿No? Recién Gonzalo decía, mi abuelo dio un discurso que dejó pensando a todo el mundo. Bueno, a partir del convencimiento, de la argumentación, ellos lograban, igual que en la política, su próximo objetivo. ¿Te imaginas ahora? No, claro. ¿No? Que son personajes de redes sociales, que le haces una pregunta, no hilvanan dos frases seguidas, sí. Que es todo fuerza de choque, negociación. Sí. Bueno, los tiempos han cambiado y en este punto me parece que no fuimos para adelante. Sí, fuimos para atrás, realmente. Porque más allá de la soberbia después de los mundiales, del Mundial del 38, por ejemplo, del 34, por ejemplo, de Italia, era gente más preparada. ¿Sí? Ahora sí. Da la sensación de que tienen la soberbia, pero no tienen la preparación, ¿no? O sea que copiamos lo malo y no lo bueno. Exactamente. Bueno, estamos hasta las 3 de la tarde, 11:30, 56, 1200. Ponemos música, dale, música. Vamos a la pausa y después de la pausa vamos a hablar de tenis. Vamos a hablar de un tenis un poquitito más chico, que vamos a evaluar si efectivamente es un deporte o es un juego. No te vayas. De mis ojos sé que sientes el anhelo
de enredarme con tu boca y terminar con mi desvelo.